Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan las condicionales definidas dentro de un formulario. Y para saber cómo funcionan y qué es lo que pueden hacer, lo primero que vamos a ver es un ejemplo. Aquí tenemos un formulario que tiene tres campos. El primero es nombre, lo rellenamos. Luego seleccionamos el tipo de usuario que somos nosotros. Vamos a poner, por ejemplo, estudiante. Y luego hay una lista desplegable que nos permite decidir si queremos solicitar información. Podemos seleccionar no o podemos seleccionar sí. Pero si seleccionamos sí, aparece otro elemento del formulario. Y si además seleccionamos sí y cambiamos el tipo de usuario, cambia este elemento de aquí. Entonces, ¿cómo configuramos nosotros un formulario para que los elementos funcionen de esta manera? Es decir, según aparezcan unos elementos u otros y según su valor, que deban aparecer otros elementos. Eso lo hacemos mediante las condicionales. Y las condicionales, estamos aquí en el diseño del formulario, se ven dentro de esta pestaña. Entonces, para este formulario tenemos definidas estas condicionales. Lo que vamos a hacer es eliminarlas y empezar de cero para aplicar esta funcionalidad a este formulario. Entonces, le damos a remover condición, eliminar condición. Y aquí también eliminamos la condición. Entonces, partiendo de cero, tenemos aquí el formulario. Y queremos que este elemento de aquí solo aparezca cuando desear solicitar información sea sí y cuando el tipo de usuario sea estudiante. Y queremos que este elemento de aquí aparezca cuando el tipo de usuario sea profesor y se desee solicitar información. Entonces eso tenemos que hacerlo desde condicionales. Y en condicionales vamos a crear dos grupos condicionales. El primero para los estudiantes. Entonces le damos a añadir grupo condicional y lo llamamos estudiante y le damos a enter. Y ahora lo que tenemos que decir es a qué campo se le va a aplicar esta condición. Entonces esta condición se la vamos a aplicar al campo qué tipo de información referente a estudiantes desea solicitar, que está aquí. Entonces esta condición se la vamos a aplicar a este campo. ¿Y qué va a definir la condición? Pues la condición va a definir si ese campo se va a mostrar, se va a ocultar o se va a desactivar. En este caso lo que vamos a hacer es mostrarlo si las condiciones se cumplen. Y lo que vamos a hacer es añadir una condición. Y en esta condición vamos a decirle que si el campo desea solicitar información es sí, entonces que se muestre. Pero también necesitamos otra condición, que es que el campo qué tipo de usuario es usted sea estudiante. Entonces aquí hemos definido que el campo qué tipo de información referente a estudiantes desea solicitar se va a mostrar, porque lo hemos decidido aquí en esta lista desplegable, si este campo desea solicitar información referente a estudiantes es sí y el campo qué tipo de usuario es estudiante. Con esto ya conseguimos que ese elemento se muestre cuando estos dos elementos estén seleccionados como sí y como estudiante. Podemos añadir más condiciones y todas las condiciones que agregamos aquí se van a relacionar entre ellas con elemento y. Es decir, para que esto se cumpla se tiene que cumplir lo primero y lo segundo y lo tercero y lo cuarto. Podemos eliminarlas también. También podemos añadir otro grupo de condiciones con este botón. Añadimos otra línea de condiciones. Y los elementos que hay aquí y los elementos que hay aquí se van a relacionar con el operador o. Es decir, esto se va a cumplir, o sea, se va a mostrar el elemento si se cumple todo esto de aquí o se cumple todo esto de aquí. Entonces hay que ver esa diferencia entre relacionar las líneas de condiciones con y relacionar los grupos de condiciones con o. Con esos dos tipos de relaciones podemos crear la complejidad lógica que queramos con y con o. También hay que tener en cuenta que cuando vamos poniendo varias líneas de condiciones y varios grupos de condiciones, la lógica se complica. Entonces tenemos que tener muy claro que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, porque si no después el formulario no va a funcionar correctamente. Además, si ponemos condiciones complejas, es importante probar el formulario en profundidad para ver que todo funciona como debe. En este caso, quitamos esto de aquí y lo dejamos así. Ahora tenemos que crear lo mismo para profesores. Entonces, creo otro grupo, profesores. Le doy a Enter. Y aquí lo que voy a decir es que se muestre el qué tipo de información referente a profesor desea solicitar si el elemento desea solicitar información es sí y si el elemento qué tipo de usuario es usted es profesor. Podemos utilizar otros operadores. Es, no es mayor, es menor, empieza por, termina o contiene. Bueno, pues con esto ya lo tendríamos. Le daríamos a guardar formulario. Y si le damos a previsualizar, efectivamente va a funcionar como el original que teníamos. Le damos que sí y aparece el tipo de información referente a estudiante, porque aquí
hemos seleccionado estudiante, pero si seleccionamos profesor, cambia qué tipo de información referente a profesor desea solicitar. Bueno, pues esta es la forma que tenemos de aplicar las condiciones a los diferentes campos. Una vez que tenemos condiciones definidas en diseño, dentro de cualquier tipo de campo, por ejemplo si le damos a editar, nos va a salir un parámetro que es condition, ¿vale? Y aquí ya tiene definida que la condición que se le aplica es estudiantes, que es este de aquí. En cualquier momento y desde aquí podemos cambiarlo. Podemos decirle que sea profesor o podemos decir que sea estudiante. Y a cualquier elemento que tengamos en el formulario, en cualquier momento le podemos aplicar una condición directamente desde este parámetro. Así que es importante no liarse mucho y tener claro si vamos a definir las condiciones desde aquí, desde los parámetros de los campos, o directamente aquí desde la definición de la condición, ¿vale? Porque, como he dicho antes, cuando complicamos mucho, creamos muchas condiciones y las condiciones son complejas, es importante que lo hagamos despacito y con buena letra, porque si no, después el formulario no hay forma de que funcione correctamente y depurar cualquier error cuando las condiciones son muchísimas puede ser complicado, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo tranquilamente y pensándose mucho todo lo que se hace, todo lo que se marca y cómo se configura. Y nada más. En este vídeo ya hemos visto cómo funcionan las condicionales, cómo se aplican a los diferentes campos y cómo añadir funcionalidad extra más compleja a los formularios a través de las condiciones. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz. Mira.